El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que seguirá adelante con su política de incentivo del transporte público mediante bonificaciones en 2026. Se prolongarán los descuentos que vienen funcionando desde finales de 2022, pero, además, aseguró que se creará un bono único para poder viajar en todos los trenes de cercanías, media distancia y servicios estatales de autobús por una especie de tarifa plana de 60 euros al mes para los adultos y de 30 para los menores de 26 años. Esta medida beneficiaría a 2 millones de usuarios, según los cálculos del Ejecutivo socialista, aunque será de difícil aplicación en Euskadi por la multiplicidad de competencias y la existencia de un número elevado de diferentes operadores. La idea de Sánchez es que la iniciativa eche a rodar en enero. Para ello anunció la inminente aprobación de un decreto ley en el Consejo de Ministros. Hay que recordar que este tipo de trámite requiere de la convalidación del Congreso, donde la inestabilidad política es palpable, tras el choque con el grupo catalán Junts y con el telón de fondo de los casos de corrupción que están siendo investigados por la justicia y que implican al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. La primera fase de esta tarifa plana incluiría aquellos servicios que dependen directamente del Ministerio de Transportes. En este primer paso solo se integrarían los servicios públicos estatales, es decir, los trenes de cercanías y media distancia de Renfe y los autobuses estatales. Se quedaría fuera, al menos de momento, la alta velocidad de AVE y el operador ABLO. En una segunda fase, se trataría de incluir en ese mismo billete único las ayudas al transporte público, que incluyen también subvenciones al metro y a los basis urbanos. En este sentido, el presidente instó ayer a las comunidades autónomas y entes locales a ir adhiriéndose progresivamente a la medida para que todas las redes de transporte público, tanto autonómicas y locales como el metro o los autobuses urbanos, formen parte del abono. Este proyecto de transporte único ya se había puesto sobre la mesa a lo largo del año, con el ministro de Transportes, Óscar Puente, como su principal valedor. ¿Cómo podría beneficiar esto a Euskadi y sus ciudadanos? El Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, dirigido por el PSE, ve con buenos ojos la idea. Se trata de ir a otro nivel de intermodalidad y que quienes usan el transporte público con mucha asiduidad tengan todas las facilidades, apuntaron fuentes de la consejería. No obstante, las mismas fuentes también llaman a la prudencia porque el decreto todavía no se ha aprobado. Cuando salga adelante y se concreten muchos detalles, insisten, será el momento de analizarlo a fondo y ver cómo se puede implementar en el País Vasco. Entre otras cosas porque esta medida tiene muchos componentes técnicos a tener en cuenta: modo de operación, tarjetas o billetes necesarios. Implicaría adaptaciones tanto tecnológicas como económicas y legales, y todo ello en un marco institucional y de operadores del transporte muy complejo, donde el metro depende tanto de la Diputación como del gobierno vasco, que controla, a su vez, Euskotren y los tranvías, por ejemplo. En cualquier caso, el alcance de esa posible tarifa única en Euskadi sería inferior a otras comunidades. Para empezar, Bilbao solo tiene trenes de media distancia, con Santander los de larga distancia quedarían excluidos por ahora, y esta ruta, aunque da servicio a Carranza, tiene muy pocos usuarios por su lentitud. La idea del gobierno central es que un usuario de, por ejemplo, Portugalete, pueda coger Metro Bilbao en su localidad y subirse después en la Concordia al tren de Santander, y que tenga la posibilidad de hacer ese recorrido cuantas veces quiera por un importante máximo de 60 euros al mes, o de 30, si es menor de 26, o que pudiera hacer lo mismo con un autobús de Bizkaibus y luego el tren de Renfe u otro bus que comunique con otra comunidad, por ejemplo el de Castro. Esta política de rebajas debería extenderse a todo 2026, siempre y cuando se cumplan dos premisas: que el Ejecutivo socialista sea capaz de aprobar en el Congreso el decreto anunciado por el presidente y que las instituciones locales decidan acompañar y continuar adelante con los incentivos. Por el momento, los vizcaínos tienen garantizados los descuentos hasta el 20 de febrero, ya que así lo decidió el Consorcio de Transportes de Vizcaya, CTV, hace 2 semanas por unanimidad, tras una tortuosa tramitación en la que la diputada general Elizabeth Echanove sufrió una inesperada derrota de su propuesta por la ausencia de los emisarios de Hacienda del gobierno vasco PNV en el Consejo del CTV. El organismo dio por bueno que Pedro Sánchez alargaría el plan de incentivos para los socialistas. Este decreto supone un paraguas legal y el compromiso de su aprobación ayudó también a los delegados de Hacienda a despejar sus dudas. La idea del gobierno es fomentar la movilidad entre territorios con un abono de 60 euros que dé acceso a autobuses, trenes de cercanías y media distancia y metros.